Hola, nuestro tema a tratar hoy es sobre las enfermedades ulceropépticas. Las integrantes de mi grupo son Verónica Torres, Verónica Cubi y quien les habla, Rita Soxo. Los objetivos de nuestro trabajo son adquirir los conocimientos en enfermedades ulceropépticas basadas en evidencia científica, saber la epidemiología y la frecuencia de la enfermedad, informarnos sobre los tratamientos utilizados y los tratamientos que se están investigando para tratar a las enfermedades ulceropépticas, hacer una revisión bibliográfica sustentada en artículos científicos basados en evidencia. La enfermedad ulceropéptica es una patología frecuente. En los últimos años existen reportes que han descrito cambios en su epidemiología, así como en su relación con la infección por Helicobacter pylori. El nombre de enfermedad ulcerosa péptica es por razones claras incompleto desde el punto de vista patogénico. Por lo tanto, nos parece que se impone revalorizar la entidad con un nombre que conjugue de manera más clara y llamarla enfermedad ulcerosa péptico-bacteriana en su término más apropiado, para el que no encontramos objeciones. En la metodología hemos utilizado revisión bibliográfica de revistas científicas como EScielo, PubMed, Journal Medical, Clinical Infection Disease, BMC Medicine, Hinary. Dentro de los sitios antes mencionados, se inició la búsqueda con palabras claves como etiología ulcerosa péptica, úlcera péptica, diagnosis of peptic ulcer, antibiotic of peptic ulcers, y se encontró en total 80 artículos, los mismos que fueron clasificados mediante la pirámide de evidencia, y así, de acuerdo a esa evidencia científica, contamos con diseño epidemiológico y tipo de evidencia, metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados, revisión sistémica, es un tipo de evidencia 1, estudios de casos control, estudios de cohortes, tipo de evidencia 2, estudio observacional de casos, tipo de evidencia 3, y estudios de corte transversal, serie de casos, evidencia empírica, tipo de evidencia 4. Enfermedad ulceropéptica. Consiste en la pérdida de sustancia de la superficie interna del tracto digestivo que alcanza al menos la submucosa. Puede aparecer en el tercio inferior del esófago, estómago, bulbo duodenal y menos frecuente en la segunda porción del duodeno y yeyuno proximal. Por lo tanto, en resumen, la enfermedad ulceropéptica es una lesión en la submucosa gastrointestinal o también conocida como una llaga abierta en el revestimiento del estómago o el intestino. En los factores de riesgo tenemos diversos tipos que afectan a la mucosa gástrica. Se realizó un estudio de los pacientes operados por úlcera péptica gastroduodenal perforada en el Hospital Provincial Docente Clínico Dr. Ambrosio Grillo Portuendo entre los años 2000 y 2006. En el estudio predominaron los pacientes en la tercera década de la vida con un 30.3% y en el sexo masculino con un 90%. En la mayoría de los pacientes, la perforación fue una complicación de enfermedad ulcerosa y predominó entre ellos el nivel medio de escolaridad. Tenían más de un 72% el hábito de fumar. El paciente más realizado fue la vagotomía
troncular con piloroplastia. No hubo complicaciones posoperatorias de los operados y la mortalidad global fue de un 98%. El tabaquismo tiene múltiples efectos en el tracto gastrointestinal, que quizás sean significativos para este padecimiento. El efecto del tabaquismo en la fisiología gastrointestinal aumenta la secreción del ácido gástrico y tiende a incrementar el reflujo duodeno-gástrico. La asociación del tabaquismo en la enfermedad de la úlcera péptica se ha documentado ampliamente en los informes de inspección sanitaria y dicho hábito se consideró como una causa de este padecimiento. Por lo tanto, en el informe sanitario tenemos que la úlcera péptica se confirma la relación entre fumar cigarrillo y las tasas de muerte por úlcera péptica, en especial la úlcera gástrica. Además, los datos de morbilidad sugieren una relación similar con la prevalencia de enfermedades registradas a partir de esta causa. Una de las tasas más altas de mortalidad existen entre las razas asiáticas y africanas, debido a su consumo excesivo del tabaco, lo cual hace que la patología en estos sectores y en estas razas sea mayor. Caracterización clínica epidemiológica de las úlceras gastroduodenales por Helicobacter pylori en el municipio de Urdaneta. Aquí vamos a presentar un estudio descriptivo y progresivo de corte transversal, con un universo de 973 pacientes que se diagnosticaron úlceras pépticas. En la úlcera péptica hay algunos factores de riesgos que no se puede dejar pasar por alto. Entre ellos vamos a tener lo que es fumar, el café y los medicamentos de tipo antiinflamatorios no esteroideos, en el cual vamos a ver un comportamiento de estos distintos factores en lo que es la úlcera péptica, estudiando así con un predominio en los pacientes que ingieren café con un 78.30%, teniendo un 88.78% en el grupo de la úlcera péptica gástrica, y en segundo lugar con los pacientes con úlcera duodenal con un 72.20%. La ingesta de los medicamentos medicamentos ulcerosos se va a encontrar como un segundo factor de riesgo, con un 51.43%, observándose con mayor frecuencia en los pacientes con úlcera gástrica, al igual que con úlcera duodenal. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo adaptado para sobrevivir en un ambiente ácido. Este microorganismo segrega proteínas con conocidos efectos quimiotácticos que atraen a los macrófagos y neutrófilos, lo que produce inflamación en la zona afectada. Su característica bioquímica más sobresaliente es la abundante producción de la enzima ureasa, que cataliza la hidrólisis de la urea en amonio y en CO2, lo cual permite la formación de una nube de amonio, que es un mecanismo importante para la sobrevivencia de la bacteria en un pH tan ácido como lo es lo del jugo gástrico. En esta tabla número 1, en el cual el universo de estudio es una población de 973 pacientes, vamos a observar la caracterización, cómo se distribuye, y esta distribución no es homogénea. Según el sexo atendido al predominio, va a ser el sexo masculino, con 649 pacientes, con una distribución muy similar según los grupos de edades, además de comportarse de igual forma en los 3 grupos de diagnóstico, según el tipo de la úlcera péptica. Vamos a decir que el diagnóstico con mayor presentación es la úlcera péptica duodenal,
con 583 pacientes para un 59.92%, y los grupos de edades con mayor representancia son los de 35 a 64 años de edad, siendo de 35 a 45 años de edad de mayor número con un 27.75%. En la tabla número 2, que es la relación de síntomas y signos en pacientes con úlcera péptica positivo al Helicobacter pylori, vamos a ver la distribución de tanto la frecuencia de síntomas como de signos en los pacientes que asistieron a consulta. Se va a observar que el dolor epigástrico es el síntoma más frecuente, con una presentación de 413 pacientes, que equivale a un 45.48%, teniendo una mayor representación en los pacientes que presentaron úlcera péptica duodenal, con un 34.25%. Lo siguiente en frecuencia, la acidez gástrica, con un 30.95%. Este síntoma se presenta con mayor porcentaje en las úlceras pépticas gástricas, con 16.52%, y en segundo lugar vamos a encontrar a la úlcera péptica duodenal con un 11.12%. Los demás síntomas estuvieron presentes en los tres tipos de úlceras pépticas estudiadas, pero con muy poca representación. Las manifestaciones clínicas en pacientes con úlceras agudas y crónicas. Aquí vamos a indicar que este estudio se realizó en 32 pacientes, quienes ya fueron diagnosticados por úlceras gástricas, en las cuales obtuvimos las úlceras agudas. Ocurrieron en 7 pacientes, de ellos en 5 hombres y en 2 mujeres. En promedio de edad de estos pacientes fue de 1.5 años y en todos había una afección grave subyacente. Las úlceras crónicas ocurrieron en pacientes de 15 en el sexo masculino. La edad promedio en el momento del diagnóstico fue de 9.7 años. En 23 niños las lesiones se ubicaron en el duodeno y en los 2 restantes en el ano. El dolor nocturno y los vómitos recurrentes fueron notables en este grupo. Solo en un enfermo la perforación duodenal señaló el comienzo de la manifestación clínica. El motivo de la primera consulta en los enfermos con úlcera crónica fue el dolor abdominal en 12 pacientes, representando a un 48%, las hemorragias digestivas en 9 pacientes, representando a un 36%, el vómito recurrente en 3 pacientes, representando a un 12%, y las perforaciones en un solo paciente, representando al 4%. Según la revista, en cambios en la epidemiología de la úlcera péptica y su relación con la infección con Helicobacter pylori en el Hospital Daniel Carrión durante el año 2000 al 2005, vamos a encontrar varias tablas. Primero, el tipo de úlcera péptica en el servicio de gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Carrión entre enero del 2000 y diciembre de 2005, vamos a encontrar que la úlcera duodenal en 445 pacientes sobrepasa con un porcentaje de 19.5%. Siguiéndole a esta la úlcera gástrica en 378 pacientes con un porcentaje del 42%. A continuación tenemos la úlcera duodenal, la úlcera del canal pilórico, pero en menos prevalencia. En este gráfico vamos a encontrar la frecuencia de casos de úlcera duodenal y gástrica, de acuerdo al grupo etario en el servicio de gastroenterología. En este cuadro vamos a observar que en el año 2000 la úlcera duodenal es la que más prevalece, pero en el año 2005 la úlcera gástrica es la que más prevalece en un 50%.
El número de úlceras encontrados en los pacientes con diagnóstico de úlcera péptica en este hospital, vamos a encontrar que se va a dar con mayor prevalencia la úlcera duodenal en 402 pacientes y poniendo en segundo lugar a la úlcera gástrica con 308 pacientes. Este tipo de úlcera péptica, según este servicio, vamos a encontrar que igual va a superar la úlcera duodenal en porcentajes con un 49.5% a la úlcera gástrica que le sigue con un 42%. En cuanto a la epidemiología, se realizó un estudio de los pacientes operados por úlcera péptica gastroduodenal perforada en el Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico por el Dr. Ambrosi Grillo. Entre los años 2000 y 2006, en el estudio predominaron los pacientes en la tercera década de la vida con un 30.3% y en el sexo masculino con un 90%. En la mayoría de los pacientes fue con 68.7%. La perforación fue una complicación de enfermedad ulcerosa y predominó entre ellos el nivel medio de escolaridad con un 67.7%. Tenía más de un hábito tóxico con un 72% de los pacientes. El procedimiento más realizado fue la vagotomía troncular con piloroplastia con un 82.8%. No hubo complicaciones posoperatorias en 77.7% y de los operados, y la mortalidad global fue de 98%. En esta figura se observa un dato epidemiológico muy importante, los hábitos tóxicos, y así tenemos el 72% de los pacientes que tenían el antecedente de ser fumadores e ingerir bebidas alcohólicas de forma habitual, con respecto al 9% de los casos que no lo tenían. Según esta tabla nos indica la epidemiología en Latinoamérica. Entre ellos los que hemos escogido fue en Colombia, en el cual Leite y Cole evaluaron mediante la técnica de PCR, en la cual se hizo el estudio de 164 números de pacientes adultos, 40 números de pacientes en niños, y en lo cual se realizó el método de ELISA con un 32% de referencia. Escogimos también en el país de Argentina con Olmos y Cole con número de pacientes de 93 y número de pacientes de 88 niños, con los cuales se realizó el mismo método de ELISA con un 34% de referencia. En Cuba, según González y Cole, se realizó con un número de pacientes adultos de 92 y el número de pacientes de niños con 100, los cuales se realizó igual la misma prueba por el método de ELISA y se refirió con un 40%. En Brasil, Rodríguez y Cole se realizó con pacientes adultos con un número de 204, en los cuales se realizó el método cultivo de Gram, los cuales se refirió 46%. En esta tabla seguimos con el estudio de Latinoamérica. Aquí vamos a escoger lo que es del país de Argentina. Aquí se va a realizar la prueba de un test de uro en el aire expirado, los cuales se obtuvieron por medio de 161 pacientes con una referencia de 65%. En Brasil, igual, según Castro y Cole, realizaron una prueba de test de urea, en los cuales se realizó con 54 pacientes y los cuales se reportó con un 72% de la enfermedad ulcerogástrica. En Bolivia se realizó, según Álvarez y Cole, un test de urea no comercial, los cuales se realizó en 117 pacientes con una referencia de 82%. Al igual que Costa Rica,
según Quintana y Cole, se realizó un estudio histológico con un reporte de 73% de pacientes que tenían la enfermedad úlcero-gástrica. En México, según Sánchez y Cole, también se realizó una prueba de test de urea. También se lo realizó en 104 pacientes con una referencia del 88%. En cuanto al tratamiento, hemos visto un esquema de la radiación en Latinoamérica. En los países de Argentina, Brasil y Colombia, se realizó un estudio en los cuales utilizaron un medicamento, lo cual fue omeprazol de 20 miligramos y amoxicilina de 1 miligramo. También se utilizó lo que es la furosemida de 200 miligramos, la tetraciclina de 500 miligramos y la lansoprazol de 30 miligramos. Los tipos de estudio que se realizaron fueron prospectivo abierto, estudio clínico abierto y aloterizado. También se utilizó un estudio retrospectivo. Este estudio se realizó durante una semana, en los cuales se rindió una eficacia en el prospectivo abierto con un grupo 1, grupo 2 y grupo 3, en los que se analizó y se dio de referencia el 126%. En el estudio prospectivo se realizó una eficacia con una intención de tratamiento del 83.3% y un análisis por protocolo del 89%. En el estudio retrospectivo, la cual duró una semana, se hizo con una intención de tratamiento de un 97% y el análisis por protocolo con 85.11%, con una referencia de 131%. En el análisis prospectivo abierto y preautorizado se lo realizó un estudio igual con un grupo de 87.5% y un grupo de 88.09%, con una referencia de 137%. En el estudio prospectivo, lo cual duró 3 días, se realizó con una intención de tratamiento del 30% y el análisis por protocolo de 32%, con una referencia de 139%. En esta tabla tenemos las tasas de resistencia antibiótica, los cuales se realizó en los países de Brasil, Chile, Jamaica, México, Panamá, Perú y Venezuela. El número de muestras que se tomó aquí fue en Brasil de 31%, en Chile 46%, en Panamá 51%, en Perú 72% y en Venezuela 45%. Los medicamentos más utilizados hablados anteriormente fue metronidazol, amoxicilina, claritromicina, tetraciclina, obteniendo así una referencia en Brasil de 161%, en Chile 162%, en Jamaica 165% y en Perú con 158%, en Venezuela con 167%. En esta tabla vamos a presentar el esquema de tratamiento evaluados en Perú para la infección por Helicobacter pylori. Se utilizaron 3 grupos. El primer grupo dio como resultado con amoxicilina, subbasilato de bismuto, timidazol y placebo, los cuales se obtuvo un tratamiento por 14 días. En el grupo 2 se utilizó tetraciclina de 500 miligramos, subsalicilato de bismuto, timidazol por 2 semanas adicionales, tetraciclina, subsalicilato de bismuto y placebo, que igual se utilizó por 14 días. En el grupo 3 utilizó amoxicilina, subsalicilato de bismuto, metronidazol, amoxicilina, furazolidona, igual se lo realizó por 14 días.